Televisa presenta. Durante 67 años, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha protegido a varias generaciones de derechohabientes con atención médica, seguros de vida, seguros contra accidentes laborales e invalidez, pensiones de retiro, guarderías, centros culturales y deportivos. Durante 67 años, el instituto ha contribuido decisivamente a erradicar enfermedades, mejorar la salud y aumentar la esperanza de vida de los mexicanos. Hoy, aunque enfrenta los efectos de un cambio demográfico y epidemiológico de gran calado, así como una compleja situación financiera, el Seguro Social mantiene su compromiso solidario con la sociedad mexicana. La legislación en materia de seguros contra accidentes laborales y enfermedades comenzó en Europa a finales del siglo XIX. En México, la Constitución de 1917, la primera en reconocer con amplitud los derechos sociales, previó en su artículo 123 la creación de instituciones de beneficencia y previsión social que protegieran a los trabajadores. En 1929 se añadió al artículo 123 la fracción 29, que declaró de utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro Social. En marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas aprobó un proyecto de seguridad social elaborado por la Secretaría de Gobernación. El proyecto, que había sido coordinado por el titular de la Secretaría, Ignacio García Telles, proponía un instituto de seguros sociales financiado por patrones, trabajadores y gobierno, destinado a cubrir enfermedades y accidentes laborales, enfermedades no profesionales, maternidad, vejez, invalidez y desocupación involuntaria. De este proyecto derivó el que fue aprobado el 31 de diciembre de 1942 por el presidente Manuel Ávila Camacho. Creado el 19 de enero de 1943, el Instituto Mexicano del Seguro Social concitó la oposición de patrones y trabajadores. Y eso no les gustaba, ni a los fabricantes, porque les iba a costar más caro, ni a los obreros que iban a pagar lo que no pagaban, y a los médicos tampoco, pues se les quitaba una fuente de ingreso. Eso hizo que hubiera mucho problema para la instalación del seguro. Hubo manifestaciones, inconformidades de los tres grupos involucrados en el asunto. Pero pues poco a poco eso tuvo que irse venciendo. El seguro era obligatorio, no había para dónde hacerse, afortunadamente. Los cálculos actuariales destinados a fijar las cuotas de patrones, trabajadores y gobierno federal, basados en las prestaciones que el trabajador gozaría de modo individual, fueron rebasados por la Ley del Seguro Social, que también amparó a sus familias. Los montos de cotización no fueron modificados y resultaron insuficientes para cubrir los gastos ocasionados por la ampliación de los servicios. Así se originó el primer desajuste en las finanzas del instituto. Durante años, el déficit de los gastos médicos fue cubierto con el superávit de los seguros de pensiones, pues aún pasarían decenios para que hubiera un número significativo de jubilados. Muy pronto, el rechazo inicial a la nueva institución se convirtió en una gran demanda de servicios. Y esa gran demanda de servicios va a estar dada principalmente por dos tipos de padecimientos. Los padecimientos infectocontagiosos de los niños, que hacen que crezca enormemente la necesidad de servicios de pediatría. Y otro fenómeno muy importante, estábamos en plena expansión de crecimiento poblacional. Y entonces el número de demanda de servicios por atención obstétrica creció inmensamente y tuvieron que adaptarse servicios de obstetricia para poder dar una respuesta. El instituto demostró su conveniencia rápidamente. En 1944, su primer año de operación,
ofreció 2 millones de consultas y más de 5,000 cirugías. Ese mismo año nació el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. En 1944, el Instituto Mexicano del Seguro Social proporcionó servicios en 10 clínicas y 6 sanatorios rentados a particulares. Un año después, ya disponía de instalaciones propias. 22 clínicas, 7 sanatorios, 2 maternidades y 140 puestos de fábrica. No había programas de trabajo, no había personal médico, no había personal administrativo, no había experiencia. Tuvieron que enviar a un grupo de médicos, fue un grupo corto, unos 5 médicos, a Estados Unidos a aprender un poquito de la organización del sistema. Hicieron un magnífico reglamento de servicios médicos para organizar entradas, salidas de los médicos, forma de comportarse, forma de llevar los expedientes clínicos, es decir, armar todo un sistema en muy breve tiempo. Y eso empezó a desarrollarse, a crecer poco a poco. La creciente demanda de servicios obligó al instituto a apresurar la construcción de clínicas y hospitales propios. Se edificaron hospitales de maternidad en centros densamente poblados como la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara y Monterrey. Se combatieron enfermedades epidémicas mediante la vacunación y se puso en marcha el programa de fomento a la salud. Desde entonces, esto no es nuevo, nada más cambia de nombre, se hace medicina preventiva. Y la medicina preventiva se hace en función del número de población derechohabiente. Entonces, se hace en las unidades hospitalarias en función de la demanda, se establece el programa de fomento a la salud. La red de hospitales del Seguro Social se integró con 3 niveles de servicio con objeto de atender desde las enfermedades más comunes hasta las que requirieran una atención especializada. De modo que podían cubrirse todas las demandas de los derechohabientes. La atención del primer nivel, que ven al grueso de la población, que es el gran filtro del sistema de seguridad social, que es donde deben de captarse la mayor parte. Si hablamos en porcentajes, el 80 o el 85% de los padecimientos deberían de ser tratados a nivel del consultorio de medicina familiar o medicina general. Después de esto, como tenemos que referir pacientes, necesitamos referirlos a un segundo nivel, un hospital de segundo nivel de atención médica. Y con esto se crea un hospital pequeño donde se va a detener con una solución adecuada a un porcentaje muy alto de la población. Lo que no se puede quedar ahí, se tiene que pasar a una subespecialidad y pasa entonces al tercer nivel de atención médica. El Centro Médico La Raza comenzó a edificarse en 1946. En sus modernas instalaciones se realizarían grandes hazañas y se formarían médicos excelentes. En el Centro Médico La Raza se practicó el primer implante de brazo y se desarrollaron nuevas especialidades. Desde el inicio dio desarrollo al área de asistencia, al área de educación y al área de investigación. Y estos 3 puntales que son básicos en un hospital, porque no se concibe un hospital de asistencia sin educación y no se concibe estas 2 áreas sin el tercer puntal, que es investigación. Y se ha mantenido esto hasta el momento. Tan es así que recientemente ahí se ha logrado tener el banco más importante de células troncales, células madres, a propósito de lo que estamos viviendo ahora. Ahora ya es un complejo de varios hospitales, hospital de pediatría, hospital general, hospital de especialidades, hospital de infectología, el hospital de maternidad. En 1988, también fue en el Centro Médico La Raza donde se efectuó el primer trasplante de corazón con éxito, así como otras muchas intervenciones quirúrgicas con alto grado de dificultad. Tiene algo muy característico el Centro Médico La Raza,
da lugar a orgullo de pertenencia. El saber que está uno trabajando en un centro con gran trascendencia y grandes antecedentes históricos, eso le hace sentir a uno, primero, que es uno médico útil para la seguridad social. Desde 1959, en una relación recíprocamente beneficiosa con la Facultad de Medicina de la UNAM, había comenzado a desarrollarse la docencia en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Otras escuelas se incorporaron a esta labor más tarde. Se enriquece el ejercicio de la profesión con el ejercicio de la docencia. Y así tenemos primero la enseñanza de pregrado, es decir, la licenciatura, y se nombran profesores a aquellos que tienen el interés y la capacidad académica y son reconocidos por la universidad. Un poco más tarde, a partir de 1962, se empiezan a establecer verdaderos centros de enseñanza de la medicina de posgrado y se crean las residencias. Desde principios de los años 60, el Seguro Social promueve la investigación. Inicialmente en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y de 1986 en adelante, también en las unidades incorporadas a los grandes hospitales del instituto. El sistema hospitalario del Seguro Social había comenzado a planearse desde mediados de los años 40. En 1944, Ignacio García Telles, primer director del instituto, creó la Comisión de Planificación para Hospitales y Clínicas del IMSS. La comisión fomentó un diseño que integrara plásticamente la arquitectura, la pintura y la escultura. Grandes pórticos, columnas de 3 niveles, grandes vestíbulos, enormes plazas, jardines. Yo creo que gracias a esa enorme infraestructura y a la calidad de ella, que esta arquitectura ha podido ser transformada y actualizada. Y en este momento, todavía nosotros disfrutar de todos esos grandes edificios y de esos grandes espacios. Eran plazas para la población. La gente podía llegar y hay bancas, se pueden sentar, jardines muy bellos, incorporación de elementos de arte, pueden ver esculturas, pueden ver murales. En 1950 se inauguró el funcional y elegante edificio que alberga las oficinas generales del Instituto Mexicano del Seguro Social, uno de los emblemas arquitectónicos del Paseo de la Reforma. En los años 60, el instituto emprendió la construcción de unidades habitacionales que ofrecieran seguridad social integral a los derechohabientes. El objetivo era no solamente darle vivienda y un desarrollo con una buena cantidad de espacios verdes y bajo una serie de principios de hacer barrios autosuficientes en que los niños caminaran por áreas verdes a las escuelas sin atravesar ninguna calle de automóviles, sino que también tuvieran una serie de servicios en los cuales la comunidad se desarrollara. Un centro de desarrollo social dirigido a las mujeres, un centro juvenil, un centro de artes y oficios, un centro social, campos deportivos. La construcción de la red hospitalaria del Seguro Social fue sistemática y ordenada. Obedeció a un conjunto de normas técnicas que permitían planificar y edificar desde una pequeña clínica rural hasta un gran centro médico. Todo hospital que se construye forma parte de un conjunto de informaciones que se tienen que dar y de ahí normas, especificaciones y todo esto, por cierto, pagado por los mismos fabricantes de materiales y equipo, ¿no? Y comenzamos a trabajar no solamente en la construcción de los hospitales, sino en crear un centro de información y base de datos para la construcción de hospitales. Por ahí un arquitecto visionario también, el arquitecto José María Gutiérrez, tuvo a bien dejarnos en herencia, en esos momentos,
toda una serie de normas técnicas, que eran normas técnicas de espacios, de arquitectura, de planeación, normas de ingeniería en todas sus instalaciones. Ya venía ahí constituida la relación de equipo, de mobiliario y de personal que se requería para la operación de cada servicio. Realmente, la cuna de la arquitectura hospitalaria, realmente al nivel como la podemos entender ahora, nace del propio Instituto Mexicano del Seguro Social. A partir de 1985, se integró un conjunto de centros médicos nacionales y en el siguiente decenio se construyeron hospitales generales regionales en varios puntos del país. La infraestructura inmobiliaria del Instituto Mexicano del Seguro Social está sujeta a una expansión y remodelaciones continuas. Es una gran infraestructura que se está moviendo, que está latiendo, que además cubre todas las actividades de la propia institución, pero que continuamente con sus crecimientos, con la incorporación de nuevas tecnologías, que hacen cambios radicales, con los cambios de protocolos de atención, por ejemplo, médicos, con nuevos modelos administrativos, se tiene que estar adecuando todas las instalaciones. Nuestros hospitales y unidades médicas tienen que ser flexibles, de tal manera de que puedan incorporar nuevos modelos operativos, nuevas tecnologías también y la incorporación de cada vez una mayor cantidad de población. En los últimos 4 años, el instituto ha construido y equipado 55 nuevas instalaciones médicas y remodelado o ampliado 109 más. Hoy, el Seguro Social cuenta con 1.505 unidades de medicina familiar, 253 hospitales de segundo nivel y 25 unidades médicas de alta especialidad, además de centros de investigación, bancos de sangre, centros de rehabilitación, farmacias y laboratorios, entre otras instalaciones. En 1953, equipos de médicos y enfermeras del Seguro Social comenzaron a atender a los derechohabientes en consultorios instalados en barrios y colonias de las ciudades. Así, nació un modelo de medicina familiar concentrado en prevenir y curar las principales enfermedades de la población urbana. Se buscó la forma de ir adscribiendo determinado número de derechohabientes al consultorio de un médico que vivieran en el mismo área geográfica para que el médico tuviera la facilidad de hacer visitas a domicilio. Se fue estructurando la unidad modelo que se requería para que el médico ejerciera su medicina con la familia. Y empieza a sonar el nombre de médico familiar, al estructurar una unidad física con todos los subsistemas que en un momento dado se requirieran para ejercer la medicina de aquella época. En torno de las unidades de medicina familiar se integraron subsistemas de diagnóstico, laboratorio, archivos clínicos, urgencias y medicina preventiva, entre otros. También se creó un sistema de evaluación médica para vigilar la calidad de la atención brindada por el instituto. Estas unidades, que se multiplicaron en los años 50 y 60, llevaron la medicina preventiva más allá de los muros del propio instituto. Y es en 1971, empezamos a salir a las comunidades, a los grandes núcleos de población y a sumarnos al resto del sector, principalmente la Secretaría de Salud, en las campañas de vacunación. Y pues, los resultados son palpables. Hemos acabado con la poliomielitis, se ha acabado con el sarampión. Hemos logrado, a través de las acciones anticipatorias, incrementar las expectativas de vida. De 45 años que teníamos en los 40 a 78 años que tenemos a la fecha. La gran visión, pues, del Seguro Social es la de haber desarrollado sus 3 niveles de atención y dado particular énfasis a la medicina familiar, a la formación del médico familiar,
entendiendo que debe de dar una atención médica continua e integral, no solamente al individuo, sino también a su grupo familiar, en su casa, en su domicilio, en su vivienda, y de ahí que pues voltear a ver a la comunidad y la presencia del médico familiar en estas actividades de medicina preventiva pues es muy importante. Al final de cuentas, la educación para la salud, por ejemplo, la debe de hacer el médico familiar. La población rural, formada mayoritariamente por campesinos minifundistas que vivían dispersos y carecían de ingresos regulares, había permanecido al margen de la seguridad social. Para enfrentar esta carencia, el instituto comenzó a prestar servicios a núcleos de campesinos a partir de 1954. ¿Cómo hacer para que esa población tuviera algún servicio? Había buena voluntad, había el servicio social de pasantes de medicina, pero para dar una idea de cómo era el país, pues dijéramos que la primera causa de muerte eran las diarreas, la segunda las bronconemonías. Los mayores de 65 años no eran más de un 4%. La cobertura del instituto en el campo aumentó en los años 70 con el programa de Solidaridad Social. El programa benefició a grupos rurales que no podían pagar cuotas, pero aportaban trabajo en beneficio de sus propias comunidades. En ese decenio se incorporaron al Seguro Social los enequeneros, los tabacaleros, los ixtleros y los cafetaleros, así como campesinos de la Chontalpa y la Laguna. Entonces, cuando se llega a los 70, estamos en plena fase de crecimiento de la población. Había una tasa global de fecundidad de 6.8 hijos por cada mujer en el ciclo vital de 15 a 45 años. El que hubiera un programa específico para lo que fue llamado COPLAMAR, Coordinación del Programa Nacional para Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, en donde ya se iba a hacer una cosa más organizada. Pero la verdad es que la Secretaría de Salud vio que no podía organizar un programa de ese tamaño en tan poco tiempo. Y entonces pasa por default al Seguro Social. En apenas 2 años, el Instituto Mexicano del Seguro Social instaló 60 hospitales rurales con 40 camas cada uno, así como 3.500 unidades médicas rurales. Esta infraestructura permitió ofrecer atención de primer y segundo nivel en áreas marginadas a millones de mexicanos. Con el paso del tiempo, el programa de atención a la población campesina ha cambiado de nombre sin abandonar su propósito. Unidades médicas y hospitales rurales combaten la desnutrición, ejecutan campañas de vacunación y buscan mejorar las condiciones de vida de la población campesina. Es la institución que con menos médicos, con menos recursos, da más servicios que la población recibe, recomienda y que volvería a usar. Parece mentira, pero es el sistema que atiende más rápidamente a uno que va a consulta. Tarda menos tiempo que los demás servicios. A pesar de que su presupuesto ha venido disminuyendo 4% al año desde 2006, el programa IMSS Oportunidades ampara actualmente a 10 millones de usuarios en pobreza extrema. La infraestructura de IMSS Oportunidades comprende 3.550 unidades médicas rurales, 70 hospitales rurales y 225 unidades móviles que prestan atención y servicios en más de 17,000 localidades de 17 estados. El Instituto Mexicano del Seguro Social ha cultivado una visión integral de la seguridad social. Es decir, no se ha limitado al cuidado de la salud, sino que también ha abarcado la protección económica contra los infortunios laborales, la previsión para el retiro
y el fomento de la cultura y el deporte. Con la ley de 1973, el instituto incluyó entre sus prestaciones el ramo de guarderías para hijos de trabajadoras, facilitando así su participación en la vida productiva del país. Gracias a instituciones como el Seguro Social, en medio siglo, la esperanza de vida de los mexicanos ha pasado de 45 a 74 años. El instituto es uno de los principales centros de investigación y formación médica de América Latina. En sus instalaciones operan muchos de los mejores médicos del país. El Seguro Social ha sido pionero en la ejecución de grandes hazañas médicas, como el primer reimplante de mano en 1967, el primer reimplante renal infantil en 1985, el primer trasplante de corazón en 1988, el primer trasplante de médula ósea infantil y el primer trasplante hepático en 1989. La primera operación prenatal en 1999 y el primer implante de corazón de titanio en 2001. Asimismo, en el instituto se han efectuado la primera aplicación de células madre en pacientes con infarto cardíaco y la primera aplicación de la tecnología de piel cultivada para quemaduras graves. En noviembre y diciembre de 2009 se aplicó una encuesta nacional a más de 28,000 usuarios del Seguro Social. 8 de cada 10 dijeron estar satisfechos o muy satisfechos con el servicio recibido y 9 de cada 10 consideraron haber recibido un trato adecuado de médicos y enfermeras. Esto supone un significativo reconocimiento a la mayoría de los trabajadores del instituto. Transparencia Mexicana, que acompañó el levantamiento de la encuesta, consideró los resultados como válidos, íntegros y confiables. También esta encuesta nos señala en cuáles son los aspectos en los que tenemos que seguir mejorando. 13% de los encuestados señalaron que estaban insatisfechos o muy insatisfechos, y cuando se les hacía la pregunta de por qué era el motivo de su insatisfacción, señalaban 3 causas en este orden. Primero, altos tiempos de espera para recibir la atención médica. Segundo, un maltrato por parte del personal. Y tercero, una falta de surtimiento completa y oportuna de sus recetas. Y es en estos 3 aspectos, precisamente, en los cuales esta administración ha concentrado toda su energía y todos sus recursos precisamente para seguir construyendo infraestructura que nos permita tener mejores tiempos de respuesta, el tener un programa de capacitación de nuestro personal y un esquema de incentivos para que el personal que se esté distinguiendo precisamente por tener un desempeño extraordinario que se vea reflejado en un buen trato hacia nuestros derechohabientes, y un esfuerzo muy importante para tener un surtimiento oportuno y completo de las recetas de nuestros derechohabientes, que entendemos, identificamos que ese es el tema más crítico y más sensible de acuerdo a estas encuestas de satisfacción. La misma encuesta aporta datos que permiten integrar el perfil sociodemográfico de la mayoría de los usuarios del Seguro Social. La edad promedio es de 47 años. El 70% solo estudió hasta primaria o secundaria y alrededor del 65% gana entre 1,500 y 6,000 pesos al mes. Para los encuestados, el Seguro Social ocupa el primer lugar en confianza entre las instituciones nacionales. Alrededor del 28% de los derechohabientes del instituto son mayores de 60 años de edad y 30% de los adultos padecen sobrepeso u obesidad. El actual perfil epidemiológico del país
se caracteriza por un aumento de las enfermedades crónico-degenerativas propias de la vejez, así como por la diabetes y la obesidad. La atención de estas enfermedades tiene un costo muy elevado y presiona severamente las finanzas del Seguro Social. Ha cambiado la patología radicalmente. La gente empezó a vivir más y al vivir más empezó a darle tiempo al organismo a enfermarse solito. Entonces vienen ya las enfermedades metabólicas, las enfermedades que no son condicionadas básicamente por medio externo, sino las nuestras. Nos vamos gastando y vienen las crónico-degenerativas, añadiendo también que viene tabaquismo, alcoholismo, un sistema de vida diferente. Para enfrentar estos desafíos, el Instituto ha fortalecido programas como Prevenims, Diabetims y el Plan Gerontológico, orientados a la prevención, curación y rehabilitación de los pacientes. Es una actividad fundamental evitar que la enfermedad progrese y justamente atajarla antes de su inicio y con ello poder prevenir pues las consecuencias y dejar que la historia natural de la enfermedad llegue a sus complejidades mayores. El mejoramiento en la cultura de la salud de la población se refleja en el siguiente dato. Más de 19 millones de derechohabientes regresaron en el último año a recibir instrucciones de nutrición, prevención o protección específica para un padecimiento. Al año se ven entre 75 y 80 millones de consultas. Eso es lo que ven las unidades de medicina familiar. La única forma que tendríamos de lograr financiar o lograr disminuir este número tan grande que tiende a crecer es con la responsabilidad de cada uno de nosotros. El autocuidado a la salud. Es decir, si nosotros tenemos un programa tan importante como es Prevenims, el que las personas acudan periódicamente, si asistieran a sus controles, evitaríamos esos grupos tan grandes de demanda en los servicios de urgencias. La diabetes, padecimiento asociado al sobrepeso y la obesidad, es una de las principales causas de muerte en nuestro país. Para enfrentarla, el Seguro Social fortalece su programa Diabetims, a través del cual equipos de médicos, enfermeras, nutriólogos y trabajadores sociales fomentan un estilo de vida saludable en las unidades médicas familiares, las escuelas y los centros laborales. Al inicio de esta administración se tenían registrados en el esquema de Prevenims alrededor de 8,5 millones de mexicanos. Hoy tenemos 22,5 millones de mexicanos que ya están dentro del esquema de Prevenims. También esto ya empieza a ver reflejados sus impactos en las finanzas del Seguro Social. Un dato muy concreto: gracias a las enfermedades que se han evitado o los tratamientos oportunos que se han tenido, en estos 3 años el Seguro Social ha tenido ahorros del orden de 5,000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que si no hubiéramos tenido estos esquemas de Prevenims, estos derechohabientes hubieran tenido enfermedades que le hubieran generado un costo al Seguro Social del orden de los 5,000 millones de pesos. Entonces, reitero, la estrategia de Prevenims, además de ser una estrategia que está orientada a tener un impacto en la salud de nuestros derechohabientes, también es una estrategia para darle un respiro desde el punto de vista financiero a nuestra institución. El Instituto ha colaborado de manera decisiva en las grandes emergencias sanitarias. Desde que se advirtió la peligrosidad del virus de la influenza AH1N1, el Seguro Social, en coordinación con la Secretaría de Salud, informó a la población sobre los síntomas de la epidemia y las medidas para prevenirla. Mantuvo abiertas todas sus unidades médicas para atender a cualquier persona que requiriera diagnóstico o asistencia, y llevó al cabo, cuando la vacuna estuvo disponible, una campaña intensiva de vacunación. Y que el Seguro Social pues demostró que la estructura que tiene su organización
le permitió pues dar una respuesta ante este problema de salud pública. Y este es otro ejemplo de las acciones de medicina preventiva. Fue muy importante no solo la participación de las áreas médicas, sino también concertar y convenir acciones con la comunidad con la cual el Seguro Social tiene una gran penetración. El Instituto Mexicano del Seguro Social ha cosechado grandes éxitos sanitarios y mejorado la vida de muchos mexicanos, a quienes protege a lo largo de sus vidas. ¿Qué sucedería si un día faltara el Seguro Social? Más de 50 millones de mexicanos quedarían sin acceso a los servicios de salud y más de 451,000 pacientes perderían su consulta médica. En un solo día se cancelarían 4,000 intervenciones quirúrgicas y 1,123 partos. En un solo día, 200,000 niños no podrían asistir a sus guarderías y sus madres tendrían que faltar al trabajo. En un solo día suspenderían actividades 143 centros de prestaciones sociales, 74 teatros, 15 velatorios y 4 centros vacacionales. El Instituto Mexicano del Seguro Social trabaja con transparencia, encarando los problemas y cosechando resultados palpables. Ante la compleja situación financiera que sufre desde hace décadas y puede comprometer su futuro, el instituto ha mejorado su administración de modo significativo. Estableció un esquema diferente de compra de medicamentos. Hoy hemos trabajado en un esquema en donde todo el sector público nos reunimos y tenemos una mesa de negociación para la compra de medicamentos de patente, que son los medicamentos más costosos. Por otra parte, para los medicamentos genéricos, en lugar de que cada delegación del Seguro Social compre su medicamento, ahora tenemos una compra consolidada. Aunado a la compra de medicamentos a través del esquema que se conoce de subasta en reversa. Es un esquema a través del cual se reúnen todos los proveedores y subastan para ver quién es el que le ofrece el mejor precio al Seguro Social. ¿Qué orden de magnitud han tenido estos ahorros? Del orden de 37,000 millones de pesos. Pues es prácticamente el presupuesto de 2 años en materia de lo que invierte el Seguro Social en compra de medicamentos. Los ahorros conseguidos mediante el nuevo esquema de adquisiciones de medicinas le han permitido al instituto renovar y actualizar su equipamiento médico, una demanda que estaba pendiente desde hace más de 15 años, y construir, ampliar y remodelar varios hospitales y clínicas en todo el país. Muchas veces los médicos, las enfermeras, con toda la razón del mundo, me han señalado que ellos tienen la mejor disposición de hacer su trabajo, pero si no tienen el insumo necesario para hacerlo, pues es imposible. El 2010 se tomó la decisión de tener una inversión del orden de los 5,200 millones de pesos. Es decir, en un año tuvimos una inversión en la cual se atendió alrededor del 45% del rezago en equipamiento médico. ¿Cómo se ve reflejada esa inversión tan importante que se hizo? Pues en buena medida con equipos de alta tecnología como los que tenemos aquí atrás en el Hospital La Raza. Les comentaba yo que una de las principales causas de insatisfacción de los usuarios del Seguro Social es precisamente los altos tiempos de espera. Esto es lo que explica estos altos tiempos de espera. Tener más derechohabientes y no tener infraestructura. Y gracias a las eficiencias administrativas hemos podido invertir como nunca antes se había hecho en el Seguro Social. En 4 años, la actual administración del Seguro Social ha puesto en marcha 61 nuevos hospitales y clínicas y ampliado y remodelado otros 125. En 2011 se inaugurarán 8 nuevos hospitales. El Instituto Mexicano del Seguro Social se renueva constantemente y sabe adaptarse a circunstancias cambiantes.
Al comenzar la segunda década del nuevo siglo, el instituto sienta bases firmes para impulsar los cambios que le permitan seguir siendo un pilar fundamental del bienestar de México. Médicos, enfermeras, trabajadores y directivos se empeñan cada día en mantener y mejorar una institución que aún tiene un largo trecho por recorrer. Los 400,000 trabajadores del Seguro Social constituyen el principal valor de la institución. Son los que hacen posible que en un día típico del Seguro Social estemos en posibilidades de realizar más de 4,000 cirugías, más de 48,000 urgencias, el que hace posible que en un día típico nazcan en el Seguro Social diario alrededor de 1,225 niños, que se realicen más de 600,000 estudios de laboratorio, el que estemos en posibilidades de atender a más de 200,000 niños en las guarderías del Seguro Social. Sin duda alguna, el principal desafío que enfrentamos como institución es hacer frente precisamente a este cambio demográfico y epidemiológico al que hacíamos referencia. Cuando el costo de la atención de una persona de 60 años es casi 7 veces mayor que atender a una persona desde que nace hasta que cumple 59 años. Entonces, desde el punto de vista financiero, tenemos un reto muy importante que gracias a las medidas de austeridad nos permiten tener una perspectiva mucho más alentadora, el generar un círculo virtuoso en el cual el personal se sienta bien en su ámbito de trabajo, con este nuevo equipamiento médico que tenemos, con estas ampliaciones, estas remodelaciones, estas nuevas unidades, que tenga una mejor capacitación y que eso se vea reflejado precisamente en un mucho mejor trato, en una atención más cálida, en una atención más efectiva, más oportuna, y que cumplamos con nuestra misión, que es precisamente dar una mejor atención a nuestros derechohabientes.